El asiento prohibido. La estación central estaba abarrotada aquella tarde gris. El reloj gigante colgado en lo alto marcaba las 5:17 de la tarde, y el eco metálico de los anuncios se mezclaba con el golpeteo incesante de las gotas de lluvia en los techos de vidrio. Era la hora pico. Hombres de traje con prisa, mujeres con portafolios, estudiantes cargando mochilas pesadas y viajeros que arrastraban maletas repletas corrían de un lado a otro, buscando alcanzar su tren. En medio de ese torbellino humano apareció un hombre que desentonaba completamente con la prisa general. Tenía el cabello entrecano, un rostro surcado por líneas profundas y unos ojos claros que no miraban a la gente sino más allá, como si observara algo invisible para los demás. Su ropa era sencilla, una chaqueta de lana gastada, una bufanda descolorida y zapatos viejos que, aunque limpios, mostraban señales de muchos kilómetros recorridos. Caminaba despacio. No se apartaba de la gente, ni empujaba, ni intentaba abrirse paso entre la multitud. Al contrario, era como si la corriente de personas lo evitara naturalmente, dejando un pequeño espacio a su alrededor. Algunos lo miraban de reojo, molestos por su lentitud, pero otros sentían una extraña incomodidad que no sabían explicar. El silbido del tren se escuchó a lo lejos, y el bullicio aumentó. Cuando las puertas se abrieron, la multitud se abalanzó como si solo quedara un asiento libre en todo el mundo. Empujones, gritos, discusiones, cada pasajero quería lo mejor, un lugar cómodo en aquel trayecto largo y cansado. El hombre misterioso entró al vagón con calma, sin prisa. Sus pasos resonaban con una cadencia lenta sobre el suelo metálico. Sus ojos recorrieron cada asiento, cada fila, hasta que se detuvieron en uno en particular. Nadie lo ocupaba. Estaba junto a la ventana, con un pequeño letrero metálico sobre el respaldo que decía en letras rojas: reservado. No ocupar bajo ninguna circunstancia. Ese asiento siempre estaba vacío. La mayoría de pasajeros ni siquiera lo miraba, como si fuera invisible, porque sabían que estaba destinado a personal de seguridad o a un supervisor especial. Cualquiera que se sentara allí recibía de inmediato una llamada de atención, e incluso podía ser bajado del tren. Era un lugar prohibido, y todos respetaban esa regla. Todos, excepto aquel hombre. Se detuvo frente al asiento, dejó su viejo sombrero a un lado y se sentó con una tranquilidad pasmosa. Cruzó las manos sobre las rodillas y miró hacia la ventana, como si fuera lo más natural del mundo. Los murmullos empezaron de inmediato. ¿Qué hace ese tipo?, susurró una mujer joven. Ese asiento no se puede ocupar, dijo un hombre gordo mientras se inclinaba hacia adelante para ver mejor. Ya verás, en 5 segundos lo sacan. La tensión aumentaba mientras las miradas se clavaban en el desconocido. Algunos sonreían, divertidos, esperando ver un escándalo. Otros empezaron a grabar con sus teléfonos, anticipando un video viral. No pasó ni un minuto cuando una mujer de uniforme azul entró al vagón. Era la encargada de supervisar la cabina, con porte firme y un auricular en el oído. Sus pasos resonaron con fuerza mientras se acercaba al asiento prohibido. Señor, dijo con voz autoritaria, usted no puede estar sentado aquí. Ese asiento está reservado. El hombre levantó lentamente la vista hacia ella. Sus ojos eran serenos, como el agua de un lago en calma. Su voz, grave y tranquila, sorprendió a todos. Sé lo que dice ese letrero. Pero este es mi lugar. Los pasajeros estallaron en un murmullo colectivo. Algunos se rieron abiertamente, otros intercambiaron miradas incrédulas. La supervisora, desconcertada por la seguridad del hombre, se inclinó un poco hacia él. No parece entenderme, dijo con un tono más firme. Este asiento no puede ocuparse. Le pido que se levante ahora mismo o tendré que llamar a seguridad. El hombre volvió a mirar por la ventana, sin moverse. Sonrió apenas, como si escuchara un secreto que solo él conocía. No será necesario que llame a nadie, contestó suavemente. Créame, debo estar aquí. Ese último detalle, la forma en que lo dijo, con una certeza casi solemne, sembró una inquietud extraña. No era un simple terco, ni alguien buscando problemas. Había en sus palabras un peso difícil de explicar. La supervisora dio un paso atrás, dudando. Estaba entrenada para lidiar con pasajeros problemáticos, pero algo en ese hombre la frenaba.
No había agresividad en él, no había desafío en su mirada, solo una calma implacable. Los murmullos en el vagón crecieron. Un adolescente comentó en voz alta: «Seguro está loco». Una anciana, en cambio, murmuró con nerviosismo: «¿O sabe algo que nosotros no sabemos?». Nadie lo sabía aún, pero esa decisión aparentemente absurda cambiaría el destino de todos los que viajaban en aquel tren. El silencio en el vagón. El tren comenzó a moverse con un sacudón leve, y las conversaciones habituales de un viaje vespertino no tardaron en llenar el vagón: el tecleo frenético de los celulares, las notificaciones de mensajes, las quejas de quienes empujaban por espacio en los pasillos. Sin embargo, en el rincón donde estaba el asiento prohibido reinaba un silencio denso, como una burbuja que aislaba a todos los que miraban al hombre sentado. Nadie se atrevía a hablar demasiado fuerte cerca de él, como si sus palabras pudieran quebrar algo frágil e invisible. El hombre permanecía inmóvil, con la mirada fija en el reflejo borroso del cristal. La lluvia seguía golpeando los vidrios, pero ahora, con el tren en marcha, las gotas se arrastraban en líneas torcidas, formando un patrón extraño, como si las propias gotas quisieran moverse hacia donde él estaba sentado. Un niño de unos 8 años, sentado en el regazo de su madre, señaló al desconocido con curiosidad inocente: «Mamá, ¿por qué ese señor se sienta ahí si no se puede?». La madre bajó la mano del niño de inmediato, casi con brusquedad. «No lo mires», susurró nerviosa. «Es mejor que no preguntes». El chico frunció el ceño, confundido. En ese momento, 2 guardias de seguridad subieron al vagón. Vestían de negro, con insignias plateadas en el pecho y bastones eléctricos en la cintura. Caminaron directamente hacia el asiento prohibido, apartando a quienes estorbaban. Todos contuvieron el aliento. «Señor, levántese de inmediato», ordenó el primero de ellos con voz seca. «Está violando una norma de seguridad». El hombre giró la cabeza lentamente hacia ellos. No mostró miedo ni hostilidad, su voz volvió a sonar serena, pero esta vez más baja, casi como un susurro que, sin embargo, todos pudieron escuchar con claridad. «Si me levanto ahora, no solo yo me iré». Los guardias se miraron entre sí, desconcertados. «No estamos aquí para discutir acertijos, señor. Le pido que coopere». El hombre bajó la vista a sus manos entrelazadas. La tensión en el vagón era insoportable. Los pasajeros, que al principio esperaban una escena de escándalo para grabar y reírse, ahora sentían algo distinto, una inquietud que se pegaba al pecho como una garra invisible. Entonces, ocurrió algo extraño. El vagón entero tembló más de lo normal. No era un simple movimiento del tren, las luces parpadearon y un sonido agudo, metálico, recorrió los pasillos. Varias personas gritaron. Un teléfono se deslizó de una mano temblorosa y cayó al suelo. El hombre levantó apenas la cabeza. «¿Lo sienten?», preguntó con voz grave. Y lo sentían. Era difícil de explicar, pero todos lo notaban, una vibración que no venía del motor del tren, sino de más profundo, como si la tierra misma murmurara bajo los rieles. «¿Lo sienten?», preguntó con voz grave. Y lo sentían. Era difícil de explicar, pero todos lo notaban, una vibración que no venía del motor del tren, sino de más profundo, como si la tierra misma murmurara bajo los rieles. La supervisora, que aún estaba cerca, palideció. Eso no es normal». Uno de los guardias intentó mantener la compostura. «Probablemente solo es un fallo en el sistema eléctrico. Nada más». Pero la mayoría sabía que no era cierto. El hombre volvió a mirar por la ventana. Ahora, en medio de la lluvia, las luces de la ciudad parecían deformarse, como si se doblaran hacia adentro, convergiendo en un punto invisible. Algunos pasajeros comenzaron a rezar en silencio, otros se taparon la boca para no gritar. El niño, con voz temblorosa, dijo: «Mamá, creo que el tren está triste». Esa frase simple heló la sangre de todos. El hombre, finalmente, se acomodó en el asiento prohibido y cerró los ojos. Nadie se atrevió a tocarlo. Nadie volvió a exigirle que se levantara. Al contrario, había nacido un silencio reverencial, como si, de alguna forma, todos comprendieran que su presencia ahí no era un error, sino una necesidad. Los guardias retrocedieron, inseguros, y uno de ellos susurró a la supervisora: «No sé por qué, pero siento que si lo movemos,
algo peor va a pasar. Ella asintió, tragando saliva. El resto del viaje continuó envuelto en un aire irreal. Nadie habló, nadie se movió más de lo necesario. Cada sacudida del tren parecía un recordatorio de que había algo más grande y más oscuro acechando en las sombras de ese trayecto. Y en el fondo de todos nació la misma pregunta. ¿Qué pasaría cuando ese hombre decidiera levantarse? Cuando se levantó, el tren continuaba su trayecto en silencio sepulcral. Nadie discutía, nadie tosía siquiera. Era como si el aire se hubiera congelado alrededor de aquel asiento prohibido. Cada minuto que pasaba hacía más insoportable la tensión, como si el vagón estuviera cargándose de una energía invisible. De pronto, el chirrido de los frenos sacudió a todos. El tren se detuvo en medio de la vía, entre túneles húmedos y oscuros, donde no había estación ni salida cercana. Las luces parpadearon de nuevo, y un murmullo de miedo recorrió a los pasajeros. El hombre abrió los ojos lentamente. Se puso de pie con calma, sin brusquedad. No necesitó decir nada. En cuanto sus manos se separaron del respaldo del asiento prohibido, todos se levantaron también. Primero fue como un reflejo involuntario, luego como un acto de obediencia inconsciente. Nadie sabía por qué lo hacía, pero las piernas se movían solas, guiadas por algo más allá de la voluntad. El guardia intentó resistirse. «Siéntense. Nadie se mueva», gritó, pero su propia voz sonó hueca, débil, como si las paredes del tren se la tragaran. La supervisora intentó sujetar el asiento vacío, como si aferrarse él pudiera devolver las cosas a la normalidad. Pero al tocarlo, gritó y retiró la mano de inmediato. Estaba helado, como si lo hubieran sacado de un congelador, como si aquel lugar ya no perteneciera a este mundo. El hombre comenzó a caminar por el pasillo. Nadie se atrevió a detenerlo. Cada paso resonaba con un eco profundo que no coincidía con el traqueteo del tren. Su sombra, proyectada por las luces intermitentes, parecía moverse de forma distinta a su cuerpo, más grande, más densa. Uno a uno, los pasajeros lo siguieron. Los que al principio dudaban terminaron levantándose también, empujados por un impulso invisible. Nadie quería quedarse atrás. Nadie quería permanecer en ese vagón vacío que parecía hundirse en la oscuridad. El niño de antes, el que había dicho que el tren estaba triste, fue el primero en tomar la mano de su madre y arrastrarla detrás del hombre. Su inocencia no lo llenaba de miedo, sino de certeza. Finalmente, el vagón quedó completamente vacío. El asiento prohibido, solo y silencioso, parecía palpitar con una vida propia. Las luces dejaron de parpadear, y el tren, aunque seguía en medio de la vía, ya no sonaba como antes, ahora emitía un zumbido grave, profundo, que se sentía más en los huesos que en los oídos. El hombre llegó hasta la puerta del vagón. No la abrió con fuerza, ni forzó el mecanismo. Simplemente apoyó la palma de la mano, y las puertas se deslizaron solas, como si reconocieran su voluntad. Al otro lado no había andén, ni túnel, ni oscuridad. Había un pasillo imposible, una especie de corredor iluminado por una luz blanca que no dolía en los ojos, pero que parecía infinita. No era un lugar físico. No era un lugar que debería existir. El hombre dio el primer paso hacia allí. Y todos, absolutamente todos los pasajeros, lo siguieron en silencio. Uno tras otro atravesaron la puerta, desapareciendo en aquella claridad. Ni un murmullo, ni un grito, ni una protesta. Era como si todos hubieran entendido que ese era el camino que debían tomar desde el momento en que él se sentó en el asiento prohibido. Cuando el último pasajero cruzó, las puertas se cerraron solas. El tren arrancó de nuevo, pero ahora viajaba vacío, deslizándose sin rumbo por la vía oscura. El asiento prohibido seguía ahí, intacto. El único testigo de lo que había ocurrido. Y aunque nadie quedó para escucharlo, un susurro se filtró entre los vagones. Les dije, si me levantaba, no me iría solo.